Hola, muy buenas tardes y una especial bienvenida al primer ciclo del 2021 de parte del posgrado centroamericano en sociología y de mi parte como directora. Eh, mm, para el posgrado centroamericano en sociología, pues es un placer contar con la presencia de todos ustedes y muchas gracias por acompañarnos. Con esta conferencia abrimos nuestras actividades de reflexión académica que solemos organizar y preparar del primer ciclo lectivo del 2021. Muchas gracias a los colegas que se encuentran el día de hoy conmigo, al doctor Randall Blanco y al máster Esteban Arias, quienes muy amablemente aceptaron la invitación como expositores. Las conferencias de hoy, perdón, la conferencia de hoy forma parte de un ciclo de conferencias que hemos organizado sobre el libro de Tomás Piketty, titulado Capital e Ideología. Posiblemente algunos de ustedes el año pasado nos acompañaron en noviembre con la primera conferencia y hoy vamos a continuar este ciclo avanzando hacia esta segunda actividad. Tomás Piketty, como muchos de ustedes conocen, es un reconocido economista francés especialista en desigualdad económica y distribución de la renta. Es director de investigación en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales y profesor de la Escuela de Economía en París. Se doctoró de 23 años, bastante joven, y desde entonces desarrolla una exitosa carrera como profesor e investigador. Y por su prolífera carrera ha recibido varios premios. Hoy día cuenta con dos libros que son muy exitosos, El Capital en el siglo XXI y el que actualmente vamos a presentar, discutir y analizar, Capital e Ideología. En este último, en Capital e Ideología, se propone hacer una lectura histórica de las desigualdades y la base ideológica que subyace en esta, superando sus sesgos occidentalistas de su libro anterior, que justamente él criticó, ¿no? Que era una de las debilidades que tenía este texto. E incluyó en este caso varios casos. Entre estos casos analiza bastante India, China, Irán, Japón y Rusia. Y bueno, lo va haciendo en distintos momentos de la historia que él va desarrollando desde su perspectiva de amplio espectro en el tiempo, ¿no? Que analiza para tratar el tema de las desigualdades y la ideología. Así que el día de hoy vamos a retomar este ciclo, ¿verdad? De conferencias que habíamos preparado y nos vamos a centrar en el tema de capitalismo y contradicciones sociopolíticas. Este es como un aspecto, ya que en cada conferencia abordamos de forma específica un tema en particular de particular interés. El libro se nutre de información estadística de la que forma parte incluso más de 100 académicos, académicas, que forman parte de 80 países y que trabajan de forma colectiva en un proyecto que se llama Base de Datos de Desigualdad Mundial, ¿verdad? Pero no solo trabaja con esas fuentes, sino que también eh, aborda y considera otras fuentes para poder abordar aspectos de carácter ya no solo estadísticos y cuantitativos, sino también pues que tienen que ver con las políticas, con los discursos, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, es un trabajo que definitivamente en términos de lo que es búsqueda de fuentes es realmente interesante para poder trazar las trayectorias y analizar los distintos aspectos que va desarrollando en su texto. Con este libro, el autor nos recuerda que hablar de modelos de desarrollo, de sus políticas y su lógica, es hablar de ideología, pues no hay propuesta económica que se exima de la misma
y que deba responder a aspectos centrales que tienen que ver con los discursos e ideas con respecto a cómo se estructura la sociedad en su dimensión social, económica, política, y que por lo tanto esos aspectos son claves, ¿verdad?, para responder al tema del régimen político y el régimen de propiedad, que son dos aspectos de carácter analítico, categorías a las cuales él le presta mucha atención. En sociedades desiguales como la nuestra, las respuestas que se pautan con respecto al sistema político y de propiedad, nos dice Piketty, tienen implicaciones sobre el régimen educativo y fiscal. Entonces, esto es otro elemento interesante de su texto, ¿verdad?, porque va relacionando distintos aspectos. Su propuesta permite comprender cómo se relacionan los distintos ámbitos como el régimen de propiedad, al igual que el sistema educativo y el sistema fiscal, y cómo todos estos influyen en la estructura de la desigualdad social. Así, Tomás Piketty propone el concepto de régimen desigualitario para analizar las transformaciones históricas. En la conferencia anterior se habló de un aspecto que el autor señala relacionado con este régimen desigualitario, y nos dice que la desigualdad no es económica y tecnológica, o que no es solo económica y tecnológica, sino que es ideológica y política, porque responde a construcciones sociales e históricas y que se basan, por lo tanto, en la construcción de ideas y fundamentos ideológicos que nutren esas y que orientan esas lógicas. Subraya con esta información que las ideas y las ideologías fundamentan las acciones que repercuten en los sistemas de organización económica. Los grupos de poder tienden a naturalizar la desigualdad y, por lo tanto, como lo que se haga o se define en un ámbito, realmente va a repercutir en todos. Es decir, porque vivimos en sociedades donde todos los aspectos están relacionados. Aunque existan a veces diferencias y desacuerdos en la riqueza y en la distribución de la riqueza y en las desigualdades con respecto a esa distribución de esa riqueza. En fin, justamente, para hablar de la temática de las desigualdades y del texto de Piketty, contaremos con dos estimados colegas que se especializan en el estudio de áreas temáticas relacionadas directamente con estos aspectos que nos plantea el autor Tomás Piketty a lo largo del libro de Capital e Ideología. Uno enfatiza, por ejemplo, en los temas del Estado, participación ciudadana, políticas sociales, redes de poder, y el otro se especializa en aspectos del Estado, políticas fiscales y desigualdades. Así que les voy a presentar con más detenimiento al doctor Randall Blanco Lizán, quien es docente e investigador de la Escuela de Sociología, posiblemente conocido por muchos y muchas de ustedes. Fue también director de la Maestría Centroamericana en Sociología y actualmente forma parte de la comisión de esta misma maestría, que está en este momento bajo mi dirección. Y como decía, es especialista en sociología del poder, sociología electoral y de los partidos políticos. Trabaja mucho el tema del Estado y las políticas públicas y de las redes de poder. Como verán, es realmente un perfil totalmente afinado para la temática que nos interesa. Y el máster Esteban Arias Chavarría es graduado también de la maestría en sociología, de esta maestría, y actualmente es estudiante doctoral del Instituto de Sociología de la Universidad Leibniz de Hannover. Docente de la maestría y de la Escuela de Sociología, ¿verdad? Y se ha especializado en el tema de las élites empresariales y las desigualdades desde una perspectiva de la sociología del Estado. Como verán, pues muy atinado y va de la mano también con la temática que nos interesa el día de hoy.
justamente las conferencias va a presentar en primer lugar el máster Esteban Arias Chavarría y posteriormente el doctor Randall Blanco. Así que muchas gracias y lo dejo con el máster Esteban Arias. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches desde acá, desde el otro lado del charco. En primer lugar, agradecer la invitación del Posgrado Centroamericano de Sociología para participar en este ciclo de conferencias y en esta conferencia inaugural del primer ciclo de este ajetreado 2021 que todavía nos tiene un poco anonadados por las circunstancias sanitarias y las consecuencias económicas que ya de por sí eran graves y políticas también, como el mismo Piketty expone, ¿no? Entonces, encantado más bien de estar acá y poder compartir algunas ideas en torno a este economista francés, un economista robusto, que como se mencionó en la conferencia anterior, ya a sus 22 años tenía su doctorado, es decir, estamos hablando de cualquier economista, además un doctorado especializado en econometría, ¿verdad? Así inició Piketty especializándose en econometría, dando clases en la Academia Estadounidense después de hacer su doctorado allí. Y luego se une al equipo de Tony Atkinson, el gran economista también que estudió y que elaboró, digamos, una data impresionante sobre el tema de las desigualdades. Por ahí en algún lugar escuchaba, ¿no? Que Piketty no se compara con Atkinson, pero en realidad Piketty es el continuador natural, digamos, de los trabajos, y de hecho tienen textos en conjunto editados en conjunto con Atkinson. Un poco más a la izquierda, eso sí, que Atkinson. Atkinson era un poco más optimista con los procesos de la globalización. Piketty parece compartir cierto optimismo también, un poco más celoso, sobre todo criticando constantemente, y esto es una constante en el libro, la falta de un acuerdo global en materia fiscal y y en políticas de redistribución, ¿no? Y sobre todo también en los últimos libros que discute las propuestas, ¿no? Critica mucho esta idea de que, o esta ausencia, digamos, de un acuerdo global, ¿verdad? La convergencia o la coalición prácticamente indiscutible que existe hoy en torno a las políticas de libre mercado, pero que dejan de lado, digamos, los acuerdos fiscales, principalmente centrándose al final del libro en la zona de Europa, ¿no? En la Unión Europea específicamente, pero que aplica sin duda alguna a los procesos comerciales globales que han existido, que se han venido implementando desde los últimos años, ¿no? En este caso, en esta obra, en esta su última obra, Capital e Ideología, como pueden ver, es una obra robusta, una obra, eh, yo no diría densa, es más densa por su nivel técnico, la primera, pero sí bastante larga, que requiere atención, pero afortunadamente también está, desde mi punto de vista, bien indexada, de manera que si alguien quiere hacer una lectura selectiva, perfectamente puede irse al índice y encontrar los temas de interés y ubicarlos, ¿no? Porque es un texto que requiere tiempo, no solo para ser leído, para ser procesado, estudiado, eh, e ir identificando los argumentos que ofrece Piketty en torno al problema de las desigualdades, ¿no? Este, y se le agradece a Piketty, yo creo que una de las cosas que merece reconocerse a este autor es que posiciona nuevamente el tema de la desigualdad socioeconómica, y lo posiciona como un fenómeno relacional, ¿no? Sacude en este sentido el sentido común neoliberal que se ha implementado en las últimas décadas de que la desigualdad social es igual a pobreza y que estudiar la desigualdad social es estudiar a los pobres
las personas en condición de pobreza, ¿verdad? Y más bien nos hace preguntarnos qué hacemos con los ricos, con el 1%, con el 10% superior en la escala de ingresos, ¿verdad? Cuestionar si es sostenible mantener el crecimiento de la riqueza apropiada por las élites, ¿verdad? Cuando los ingresos del trabajo y de las clases medias y bajas, como el mismo argumentan en sus dos obras, se han estancado o efectivamente han disminuido. Y yo creo que para el caso costarricense también en esta coyuntura es una pregunta y un cuestionamiento relevante, ¿no? Es una pregunta central. Lamentablemente ha quedado de lado. Si ustedes revisan las últimas dos, y fundamentalmente esto se expresa todavía mejor en la última reforma fiscal, en donde no hay en absoluto ninguna mención al problema de la desigualdad. Hay un breve comentario al inicio del proyecto de ley cuando se presentó, pero que va completamente, digamos, de lado en el debate inicial. Ya luego empezaron a sacar los datos apoyados por el Instituto de Ciencias Económicas, por otros economistas, otros cálculos, ¿no? De que no afectaba tanto, de que incluso el IVA era progresiva, ¿verdad? Algo que es completamente reescribir, digamos, la teoría fiscal, la sociología fiscal, ¿no? Se escuchó en los debates en torno a la última reforma fiscal. Pero el caso costarricense es notablemente grave. De hecho, si ustedes pueden ir a la página del World Inequality Database, que es el equipo liderado por Piketty, en donde hay, de hecho, un colega costarricense, bueno, economista costarricense, trabajando con ellos, ¿no? Y según estos datos, por ejemplo, para el caso costarricense, que son datos a los cuales se les realizan correcciones estadísticas a partir de información fiscal, información también de las cuentas nacionales, en Costa Rica los ingresos del 1% más rico duplican los ingresos del 50% más pobre, ¿verdad? Mientras el 1%, el percentil superior se deja al 21% del total de los ingresos disponibles en Costa Rica, el 50% inferior, apenas se deja el 9% de los ingresos totales, ¿no? Entonces estamos hablando de un problema grave que se expresa en estos indicadores y también en los datos de los indicadores del índice de Gini, que Piketty lo critica por ser un indicador muy sintético, ¿no? Eso sí, y acá yo sí quiero dejar claro, ¿no? Yo creo que hay logros importantes más allá de estos datos, hace un trabajo histórico de recuperación histórica a través de los censos para el caso de la India, notable, extraordinario, me parece a mí, una recuperación de información estadística, histórica, bastante amplia, robusta, que sustenta, digamos, la descripción y las tesis que Piketty intenta plantear. Pero notable, pero evidentemente, digamos, en un texto tan amplio, es común, digamos, no solo diría por la extensión, sino también por los puntos de partida teóricos del autor, digamos, está lejos de ser, desde mi punto de vista, una obra coherente y teórico-conceptualmente consistente. De hecho, por ejemplo, el mismo Piketty menciona que esta obra busca ampliar algunos de sus primeras consideraciones sobre el problema de la desigualdad. Yo creo que más bien esta obra en realidad contradice en gran parte muchas de las tesis centrales de su obra anterior. Por supuesto que el foco está en el problema de la desigualdad y fundamentalmente la desigualdad socioeconómica, pero las explicaciones que da en el primer libro y luego en este libro me parece que son contradictorias, ¿no? Recordando un poco su principal tesis en el primer libro era que la desigualdad aumenta cuando la tasa de retorno, se conoce más comúnmente como la rentabilidad del capital, excede la tasa de crecimiento. ¿Ah? Pero como
como una explicación propia y que se enmarca todavía dentro de la economía neoclásica, ¿no? Esta explicación tiende a ser tautológica porque el rendimiento del capital necesariamente depende de la tasa de crecimiento. Y además, como el mismo Piketty en ese mismo libro, casi al final, revisa este tema, digamos, el retorno del capital de las clases superiores siempre tiende a ser bastante por encima del promedio de la tasa de rendimiento dentro de un país en relación con el PIB. No voy a entrar en esos detalles técnicos, pero sí de entrada quisiera mencionar que desde mi punto de vista, esa primera explicación era insatisfactoria, es una explicación técnica, incluso algunos críticos mencionan que en realidad es una explicación contable de la desigualdad y que hay momentos históricos, en Francia, por ejemplo, en la década de los 70, 60, 70, donde esa ley del capital, ¿verdad?, que presenta Piketty, no se presenta en la realidad y aún así la desigualdad aumentó. Entonces, esa primera tesis parecía cuestionable. En este segundo libro, Piketty explica la desigualdad ya no por ese aspecto técnico contable, sino por factores ideológicos y políticos, como exponía la profesora Nancy en la introducción a esta conferencia, ¿no? Y en sus primeras páginas reconoce que estas dimensiones fueron subvaloradas en su primer trabajo y expresa, y cito literalmente, que la desigualdad no es económica o tecnológica, un poco respondiendo a esas críticas que se le hacían a su primera tesis, sino señala que es ideológica y política. Y por la manera en que presenta el argumento, ustedes lo pueden leer, parece que quiere decir que primero y antes que todo, la desigualdad es ideológica y que las ideas e ideologías tienen una verdadera, dice él, una verdadera autonomía eh, dentro del mundo de las ideas. Esta tesis, sin embargo, central, sufre constantes modificaciones a lo largo del texto, digamos. Ya en la misma página 27, lo pueden ver en el primer párrafo de la página 27, dice, la economía está en el núcleo de la política. Bueno, pero si en un primer momento dice que no es, que la desigualdad no es económica ni tecnológica, aquí ya nos viene a decir que en realidad el problema central dentro de la política es la economía. Entonces empieza a introducir algunas modificaciones a esa tesis central. Y en la página 61, igual en la introducción, incluye también una reinterpretación de su tesis principal que va a repetir a lo largo del texto, cuando menciona, por ejemplo, que las ideas y las ideologías cuentan en la historia, pero inmediatamente hace la aclaración y señala que no cuentan más que el curso de los acontecimientos, la experimentación institucional y a menudo dice las crisis más o menos violentas. Sobre todo esto último pensando en el caso de la Revolución Francesa. Entonces ya ahí tenemos una ligera modificación de su argumento que se va a repetir 2, 3, hoy hice una revisión general y yo la conté por lo menos 4 veces en donde dice, sí, la ideología es importante, pero no es más importante que el equilibrio de fuerzas. Claro, ¿verdad? Porque se da cuenta que sí, la ideología es importante, explica gran parte de las dinámicas de los conflictos sociopolíticos, pero que esa tesis tiene límites para explicar otros procesos o los procesos históricos generales. Y habría que decir que Piketty en este libro no ofrece una teoría de la ideología, de sus características, contornos, fronteras, ¿verdad? No nos dice, por ejemplo, cómo una ideología se convierte en dominante y cómo una ideología desaparece y por qué desaparece, sino de cómo una ideología afecta o justifica la desigualdad. Y eso es lo que va a estudiar en todo su libro. ¿Verdad? Es un recuento histórico, es una historia de las desigualdades, pero que ofrece desde mi punto de vista poco sobre esos elementos, digamos, esos cambios centrales de por qué una ideología cambia, se convierte en dominante, por qué se reemplazan las ideologías. No es una teoría de la ideología. Y sobre el otro término que utiliza, dice capital e ideología, es interesante porque en realidad desde o a partir de la exposición que hace Piketty, el libro debería llamarse propiedad e ideología, porque lo que estudia no son los movimientos del capital, sino
sino que reemplaza, por ejemplo, el concepto de capitalismo por el concepto de propietarismo. El capitalismo en el esquema de Piketty vendría a ser una forma avanzada y superior de propietarismo, donde la propiedad privada, dice, se sacraliza. Y ese es el rasgo distintivo del liberalismo económico clásico, y eso es el rasgo distintivo del neopropietarismo, o lo que otros llamamos, digamos, del neoliberalismo, ¿verdad? Piketty entonces no entiende por capitalismo lo que el conjunto de las ciencias sociales entiende por este concepto, digamos, un sistema económico basado en la propiedad privada y la explotación del trabajo asalariado, ¿verdad? Y la jerarquía que traza entre estas dos nomenclaturas, igual desde mi interpretación y lectura, hace, yo creo que su trabajo más confuso, digamos, y limita un poco el diálogo con otros autores y con otras propuestas. Y tampoco se sabe bien, digamos, cuál es el sentido de llamar propietarismo a lo que todos llamamos capitalismo. Digamos, parece más un intento, digamos, de elaborar su propio esquema conceptual. Y finalmente, yo quisiera, antes de entrar en la parte un poco final del libro, que es el tema de los conflictos electorales, mencionar dos advertencias importantes y dos críticas que yo le hago a Piketty, ¿no? Y que son notables déficits. Lo primero es que su definición de mercado, ¿verdad?, al cual en última instancia defiende, aunque dice él un mercado imbricado socialmente, rescatando la idea de Polanyi, lo define como un conjunto de fuerzas descentralizadas que organizan la producción y el consumo. Pero esta definición es hayekiana. Piketty leyó a Hayek y lo criticó de forma correcta. Dice que su propuesta económica, su propuesta política, digamos, lo acusa de proponer una democracia censitaria bajo nuevos métodos, nuevas instituciones y con un aspecto meritocrático. Y en el plano económico de proponer una extrema sacralización de la propiedad privada que da lugar al hipercapitalismo, o lo que él llama neopropietarismo contemporáneo, ¿no?, lo que llamamos neoliberalismo. Pero desde mi punto de vista, y leyendo también a Hayek, yo creo que asimiló el concepto del mercado de Hayek como un conjunto de fuerzas descentralizadas. Obviamente no asume, digamos, la magia del mercado, para citar como la criticaba C. Wright Mills, ¿no?, la magia del mercado que tiende espontáneamente al equilibrio, ¿verdad? Que criticaría esto y más bien estaría a favor de la regulación estatal, sobre todo en materia fiscal, ¿no? Nos diría que eso causaría, ese mercado a la libre causaría estragos económicos y es responsable, sin duda alguna, del crecimiento de las desigualdades sociales. Pero desde mi punto de vista, esta definición de mercado es problemática, ¿no? Y el mercado está lejos de ser un elemento de coordinación de individuos descentralizados, ¿no? En realidad el mercado es un cúmulo de oligopolios altamente centralizados y globalizados, ¿verdad?, y que organizan el consumo y las cadenas de valor global, ¿no? Y segundo, un aspecto importante que mencionaba, ahora que iniciaba con el tema de la globalización, y que yo considero un déficit, es que Piketty, eh, para Piketty el comercio como tal no es un factor de desigualdad, ¿verdad? Es una tesis arriesgada, una interpretación arriesgada, pero yo creo que después de leer a Piketty en sus dos libros, me parece que no lo toman en cuenta. Incluso dentro de las sociedades ternarias, el comercio es un factor importante en la dinamización de las desigualdades, ¿verdad? Pero ni siquiera tiene una definición o caracterización de la economía global o mundial, como si tienen otros enfoques, por citar algunos, la teoría de la dependencia o, por ejemplo, la teoría del sistema mundo de Wallerstein, ¿no? Pero yo creo que en Piketty hay una leve esperanza, digamos, de que el comercio y la globalización pueden ser beneficiosos para, para las economías de los países, sobre todo los países. En este sentido, Piketty habla desde el optimismo de los países centrales.
Y ya centrándome en el tema de los conflictos políticos contemporáneos, que se desarrolla sobre todo en los capítulos 14, 15 y 16, si mal no recuerdo, la lectura que hace Piketty es muy interesante, bastante extensa, tiene la limitación de que se concentra únicamente en las encuestas electorales, que tienen como característica un muestreo bastante reducido, pero que le permite hacer relaciones y comparaciones, digamos, a lo largo del tiempo y entre países, ¿no? Esto es algo importante que yo considero rescatable, muy rescatable en la obra de Piketty, que es su dimensión histórica, que siempre se va a la historia para descubrir, para poner a prueba sus descripciones, sus hipótesis, y como dice al inicio del libro también, en el corto tiempo prácticamente toda conclusión puede ser defendida, ¿no? Por eso es necesario abrir la dimensión temporal de las investigaciones de las desigualdades. Y lo otro es el elemento comparativo, que como bien se mencionaba también en la introducción, incluye, digamos, los países que enfrentaron procesos de colonización, en donde se han presentado los casos más extremos y más violentos de desigualdad socioeconómica. Recuerdo, por ejemplo, cuando habla sobre el tema de el caso de Haití, ¿no? El caso de República Dominicana, que dice Piketty era prácticamente el 75% de la producción era controlado por los colonos, y los procesos de descolonización, las revueltas, como bien señala Piketty, la colonización no se terminó por la bondad de los colonos y de los propietarios, sino por el temor a las revueltas y a las revoluciones que acontecieron tanto en la primera como en la segunda ola de fases de colonización europea sobre el mundo, ¿no? Y ahí es donde se presentó incluso la versión más voraz dentro del esquema de Piketty, esquema conceptual de propietarismo, ¿no? En donde incluso el argumento no era darles una recompensa o un dinero, digamos, a los esclavos, sino más bien liberaran a los esclavos y que los países le compensaran esas pérdidas a los propietarios o expropietarios de esclavos. El caso más radical de nuevo es Haití, que terminó pagando una deuda enorme, una deuda externa enorme, a cambio de su libertad, digamos, a cambio de su emancipación, que finalizó los pagos hasta 1950, que hicieron en la década de los años 20 del siglo XIX, ¿no? Claro, un caso realmente extremo de lo que Piketty denomina propietarismo. Pero en esa última, retomando el hilo, en esa última parte del libro, antes de entrar en el tema de las alternativas que ofrece Piketty, el profesor Randall va a profundizar todavía más en eso. La tesis principal que sostiene Piketty en los capítulos del 14 al 16 es que en la mayoría de democracias occidentales se ha pasado de una distribución de las lealtades electorales de tipo clasista, aunque él no usa el término de lealtades electorales, eso es un concepto más propio de los colegas de ciencias políticas, ¿verdad? Pero antes el voto se caracterizaba o definía a partir de la distribución de la renta, ¿verdad? Y se pasa a un escenario ahora de conflicto entre élites múltiples, dice. En el periodo de posguerra, entre los años 50 y 80, los sectores trabajadores, obreros de renta media y baja votaban decididamente por los partidos de izquierda, ya sea de tradición socialista o socialdemócrata o comunista, mientras que el apoyo a los partidos de derecha era mayoritario y presente, pero en las rentas altas. Y de acuerdo con este autor, esto denota un conflicto clasista. A partir de la década de los 70, 80 más o menos, empieza a gestar una transformación de esas lealtades electorales en Europa y en Estados Unidos. En concreto, quienes votan a partidos que se consideran de izquierda o centro izquierda hoy en día son sectores con mayores estudios, lo que él llama la élite de los titulados, ¿verdad? Que vota hacia o que configura eso que él llama la izquierda brahmánica, en alusión claramente a su lectura que hace de la India, donde los brahmanes eran la élite ilustrada del sistema de castas
indio, ¿no? Mientras que la derecha todavía sigue siendo escéptica de los partidos de izquierda o de esa izquierda bramánica y sigue apoyando decididamente a los partidos de derecha. Un rasgo electoral importante que menciona Piketty sobre las clases populares, las clases bajas, al menos en Francia y Estados Unidos, es su tendencia al abstencionismo. Es decir, ya no votan a los partidos de izquierda, sino que votan cada vez menos, acuden cada vez menos a las urnas, y en algunos casos, en algunos de estos sectores, se da el apoyo a los partidos que él llama el social nativismo, la trampa social nativista, ¿no? Esta combinación de, en algunos países, de políticas sociales medianamente y tímidamente redistributivas, pero también acompañadas de procesos profundamente racistas, neofascistas en contra de los inmigrantes, ¿no? Esto último todavía se evidencia muy claramente en países como Hungría, con Viktor Orbán del partido Fidesz, desde el 2010, Polonia, con el partido neofascista Ley y Justicia, ¿no? Liderado por Jarosław Kaczynski, o en Italia esa coalición que hubo entre el Movimiento Cinco Estrellas y la Liga de Matteo Salvini, donde el salvinismo incluso llegó a ganar, el social nativismo llegó a ganar elecciones y ha llegado a cabo una agenda nefasta en contra de los inmigrantes no europeos, ¿verdad? Importante eso, que incluso prohíben y persigan a las organizaciones humanitarias que presten ayudas a los inmigrantes que buscan llegar a Europa en las costas mediterráneas. Recordemos, por ejemplo, la terrible imagen del niño sirio Alan Kurdi, ¿no? Cuyo cuerpo yacía en una playa turca, ¿no? O los casos de organizaciones que han sido incluso demandadas por los gobiernos por prestar ayuda humanitaria, digamos, a esas personas migrantes hacia Europa, ¿no? Y Piketty se pregunta por qué surgen estos movimientos y estos cambios electorales. Entonces, por un lado, dice, lo explica por el abandono de los partidos, en otro momento considerados de izquierda, de una agenda redistributiva. Sustituyendo esa agenda redistributiva que caracterizaba a la izquierda socialdemócrata y comunista por una agenda abiertamente neoliberal. A veces Piketty es un poco tímido de llamarlo así, ¿no? Pero hay que decirlo, ¿no? El New Labour de Tony Blair y el Partido Laborista en el Reino Unido, el caso del Partido Socialista francés, el Partido Demócrata en los Estados Unidos, el Partido Socialdemócrata alemán en Alemania, constituyen, digamos, eso que él llama la izquierda bramánica, que yo soy reacio, digamos, a llamarlo izquierda, porque el mismo Piketty señala que esa dinámica de izquierda-derecha cada vez juega un menor peso electoral. No porque la agenda de redistribución no deje de ser importante o incluso de cuestionamiento de la propiedad privada, no haya dejado de ser importante, sino más bien, esto no lo dice Piketty, lo digo yo, porque claramente el espectro político ideológico de estos países, y que también aplica para el caso costarricense, se ha movido a la derecha. Ahí más bien habría que cuestionar el término de izquierda que utiliza Piketty, ¿no? Si es que todavía significa algo dentro de estos partidos que se llaman socialdemócratas, también el Partido Socialdemócrata Español, por ejemplo, ¿no? Que se constituyen, dice él, de acuerdo a las fuerzas electorales, ¿verdad? En el partido de las élites profesionales, las élites intelectuales, ¿no? Una serie de movimientos e incluso de capas sociales que asumieron como propias los preceptos de autorregulación de los mercados y su extensión, digamos, máxima a Europa y a escala mundial, y eso trae beneficios, ¿no? Frente a esos casos, como antítesis, en términos relativos, eso sí, Piketty presenta el caso de la India, con el Indian National Congress, el partido que lideró la independencia, el proceso de independencia en la India, y de Brasil, ¿verdad? Las que caracteriza como coaliciones clasistas detrás de ellos,
o coaliciones clasistas que apoyaron estos partidos y su llegada al poder, ¿no? Pero llegaron, digamos, no con un éxito completo en la agenda de implementación de políticas de distribución de la riqueza y el acceso a la educación. Por ejemplo, menciona los límites el sistema de cuotas que existe en la India para las castas y tribus consideradas bajas, ¿no? o excluidas. Eh, y bueno, digamos, eso es como el escenario general que presenta Piketty en torno al tema de los conflictos electorales contemporáneos, ¿no? Ahora bien, digamos, este trabajo me parece interesante, muy sugestivo, eh, digamos, pero hay varios límites también importantes. Lo primero es eso de basarse únicamente en encuestas, y la razón por la que Piketty caracteriza ciertos partidos de izquierda y ciertos partidos de derecha como derecha es porque en las encuestas, las personas los consideran ya sea de izquierda o derecha, ¿verdad? No los caracteriza por una agenda política como considero yo que también debería incluirse, ¿no? Lo otro, desde mi punto de vista, a Piketty le hace falta una clara caracterización del escenario político. Tiene una excesiva confianza en los procesos democráticos, pero no hay no hay siquiera una duda a los procesos procedimentales, a esa democracia procedimental, digamos, que caracteriza a las democracias contemporáneas, ¿no? Sus efectos también sobre la participación de las mayorías, ¿verdad? El voto es, sin duda alguna, un logro importante, pero tiene el efecto de que el voto, el acceso y la acción de votar fragmenta las luchas sociales, atomiza el conflicto y lleva conflictos colectivos, sociales, a una resolución, a un momento concentrado en un momento individual, y hasta cierto punto entonces choca, digamos, eh, este, con esas demandas colectivas que existen, ¿verdad? Otro elemento importante a considerar es que su concentración únicamente en los conflictos electorales deja por fuera otras series, digamos, de movimientos sociales, de movimientos populares, que incluso, digamos, tienen una clara base en las desigualdades sociales o en las clases sociales, ¿no? Uno podría mencionar, por ejemplo, los movimientos antiglobalización, que no existe, menciona algunas sobre eso en los años 90. No hay un estudio, por ejemplo, y lamentable, porque son quienes posicionan en el debate político estadounidense el tema de las desigualdades. No hay alguna referencia al Occupy Wall Street, a los movimientos europeos, por ejemplo, el gran movimiento de masas que hubo acá en el año 2015 para impedir la apertura del Banco Central Europeo en Frankfurt, que convocó, digamos, a toda una serie de actores colectivos populares, ¿no?, en contra de las políticas del Banco Central Europeo, etcétera. Y por otro, tampoco existe una lectura amplia, digamos, de los partidos, de los partidos políticos más allá de las realidades partidarias. Y yo creo que es importante también tomar en cuenta o añadir, digamos, al análisis de Piketty el fenómeno de lo que Robert Jessop y autores también como Colin Hay, entre otros, llaman la cartelización de los partidos políticos. Es decir, esta idea de que en realidad ya los partidos políticos no son partidos que pretendan ser de masas, sino que son partidos tomados por unos cuantos centros de pensamiento, think tanks, empresarios, ¿no? Entonces, y que configuran ya no un partido atrapado todo, un cachigo party, sino que un partido cartel, ¿no? Que responde a intereses muy concretos, deja por fuera, por ejemplo, lo menciona muy brevemente el tema de los financiamientos de las campañas políticas. Yo, por ejemplo, cuestionaría el hecho de poner al Partido Demócrata estadounidense dentro de esa izquierda bramánica. El Partido Demócrata estadounidense es el partido de Wall Street, ¿no? Y la agenda de Joe Biden
la agenda de Wall Street también, ¿no? Y hay algunos elementos que merecen la pena ser añadidos al análisis que ofrece Piketty, ¿no? Dicho esto, ¿no? Yo considero, y también para no robarle tiempo al profesor Randall y a la exposición y al tiempo de réplica o de preguntas y comentarios, yo creo que sí es un libro importante, es un libro robusto, que nos da materiales, nos da una base empírica importante para defender las tesis de que la desigualdad efectivamente está aumentando, que incluso, digamos, la pobreza se ha estancado o en el peor de los casos ha aumentado, como en el caso de África subsahariana, ¿no? Quienes defienden la globalización neoliberal se escudan en los datos del Banco Mundial de que la pobreza ha disminuido, pero esos datos son francamente muy cuestionables, ¿no? Quiten a la India, quiten a China y en el resto del mundo la pobreza ha disminuido, ha aumentado o se ha estancado. Entonces, nos ayuda, digamos, a desestigmatizar esa ideología neoproprietarista o neoliberalismo que se ha implementado a nivel global y que se ha implementado incluso en Costa Rica, ¿no? Sobre sus propuestas podríamos, creo que el profesor Randall se va a enfocar en eso también, pero va a haber una nueva conferencia más adelante que sería importante escucharla y debatir, digamos, la fuerza de los argumentos que ofrece Piketty. Yo al respecto nada más mencionaría que es interesante, digamos, la parte que él menciona en donde hay que explorar nuevas formas de propiedad más allá de la propiedad privada, o incluso en algún momento dice hay que superar la propiedad privada, por otras formas de propiedad social, por otras formas de propiedad mixta, por políticas redistributivas, pero al final me parece que se queda corto, digamos, en esa pretensión de querer superar la propiedad privada y cae, digamos, en políticas que sí son muy importantes, que habría que implementarlas. La viabilidad política es otra cosa, ¿no? Es otro debate en sí mismo, pero que van más en la dirección de una redistribución, digamos, antes que un reacomodo general de los procesos de producción o de consumo también dentro del capitalismo contemporáneo, ¿no? Esa es como la imagen, también mi lectura que hago del autor Piketty. Importante también el tema de la fiscalidad progresiva, ¿no? De empezar a pasar, ya no, digamos, a nivel país, sino que es necesario un acuerdo global, un acuerdo regional, por lo menos, para el caso de la Unión Europea, menciona Piketty, en torno a una política fiscal progresiva que haga frente, digamos, a los procesos de creciente desigualdad que se viven a nivel global. Dicho esto, con esto cierro y más bien, de nuevo, muchas gracias por la invitación y por la atención en estos minutos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Esteban por los sugerentes análisis que nos estás haciendo sobre cómo abordar el tema y el libro de Piketty, ¿verdad? Porque a mí por lo menos me pone así en contradicción en el sentido de que encuentro mucha información sistematizada y adecuada, pero a la vez tiene esos elementos que va dejando de lado, ¿verdad? Y donde incluso su argumento principal empieza a desmoronarse un poquitín. Pero bueno, luego al final podríamos como retomar quizás esta idea central. Ahora vamos a darle la palabra y el espacio a Randall Blanco, al doctor Randall Blanco, para que haga su presentación. Gracias. Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias, Esteban, también por su presentación.
Voy a ver si logro compartir la presentación y hacer algunas reflexiones que se moverán en dos planos. Primero, una suerte de caracterización contextual, desde donde resuena el texto en condiciones de pandemia, y después sí me concentraré más estratégicamente en las principales tesis sociopolíticas del capítulo 17 del libro, y después haré una serie de consideraciones, 9 consideraciones, sobre lo que yo considero tensiones estratégicas en el texto. Ahí pueden verlo, Nancy. Sí, don Randall, le confirmo que podemos verlo, nada Excelente. más colocarlo en pantalla completa, abajo a la derecha, viene para modo presentación, ya para iniciar. Ajá. Un poquito arriba y a la izquierda, a la par de donde dice 86, que está el zoom. Ajá, correcto. Puede ser un poco más a la izquierda, no. El simbolito que está más a la izquierda. Ya no me da más a la izquierda. No, a la par del menos, por decirlo así. Ok. Sí, listo, ahí sería. Bueno, muchas gracias. Agradezco a la doctora Nancy Piedra, directora del posgrado en Sociología, al colega Esteban Arias por compartir este espacio académico. Un gran gusto, sin duda. Quería también hacerle un agradecimiento al doctor Piketty. En el texto, casi finalizando el libro, ¿verdad?, en la página 1233, hace una invitación provocadora a historiadores, sociólogos, politólogos y filósofos a no dejar en manos de los economistas la discusión sobre los temas económicos. Yo quería subrayar, ¿verdad?, que hace tiempo hacemos ese tipo de análisis y discusión ideológico-política sobre temas económicos y con economistas. De manera que aprovecho el espacio, ¿verdad?, para reafirmar lo que venimos haciendo. Y discrepo sí totalmente con su afirmación de que es un abandono del campo, porque no es un abandono, tal vez habrán casos en que es así. Aquí en Costa Rica tengo en mente varios de ellos, pero nuclearmente estamos en un campo en disputa. Entonces eso también hay que agradecerlo. Y finalmente, pues, un agradecimiento a quienes siguen estas conferencias y espero que resulten de utilidad. Habíamos señalado, como ya lo resumió la doctora Piedra, junto con el doctor Roberto Ayala, la importancia que un libro de esta envergadura merecía no un debate, sino un ciclo de conferencias. Nada más recuerdo, ¿verdad?, que estamos en la segunda de ellas, y que habrá una tercera, donde podremos finalmente, de manera rigurosa y sólida, dar un aporte a las discusiones abiertas por este texto. Quería subrayar, para quienes no están familiarizados, este es un trabajo escrito en una sociedad sin pandemia. Y hay que decirlo porque las tensiones, contradicciones, conflictos y hasta las propuestas de Piketty en torno a lo que él llama el socialismo participativo, la justicia fiscal y la justicia educativa, y tal vez una de las tesis que más voy a discutir aquí, la eventual, comillas, superación del capitalismo, sin duda alguna van a estar atravesadas por las nuevas tendencias desintegradoras y brutales, para usar el lenguaje de Saskia Sassen, de los efectos que tendrá la pandemia sobre las condiciones estructurales en que se producen y reproducen a nivel global las relaciones capitalistas de producción. Porque si de por sí este diagnóstico de la historia de las desigualdades en el periodo actual caracteriza a Piketty las tendencias más profundas y desintegradoras, si le agregamos el contexto pandémico, creo que podemos perfectamente subrayar que hasta sus propuestas y su reflexión estructural va a estar profundamente mediada por los impactos y consecuencias.
quise llamar la atención de este aspecto en dos campos. Por un lado, el de las vacunas y por otro, el de la inversión, gasto en armas y tecnologías militares. De manera que, tanto en el caso de las medicinas como de las vacunas, evidentemente, como nunca, podemos visualizar, gracias al contexto pandémico, el efecto brutal de la concentración de riqueza y de ganancia, del control monopólico u oligopólico del campo de la salud y particularmente en el mercado de las vacunas. Expresa dramáticamente desigualdades profundas, la afectación estructural del derecho a la salud. Dos datos nada más. Acaba de publicar la Jornada de México hace menos de una semana. En el año y pico de pandemia, las empresas farmacéuticas acumulan una ganancia de 152.000 millones de dólares. Es decir, si vemos la contraparte, el acceso, el derecho a la salud, el contar con vacunas, puede verse claramente, ¿verdad?, que se trata de uno de los escenarios más brutales y dramáticos de producción y reproducción del capital y de sus ideologías naturalizadoras. Johnson & Johnson ha ganado, incrementó sus ganancias en 50.000 millones de dólares en el último año. Pfizer, 217.000 millones de dólares en el año 2019. A fines del año pasado, 235.000 millones de dólares, ¿verdad? Y la oímos todos los días. Todos los días se habla de Seneca, Pfizer, Johnson & Johnson, etcétera. Pero nunca se contextualiza el meganegocio del mercado financiero, el meganegocio de las vacunas, ¿verdad? Porque ahora ya no hay que ponerse 2 dosis, sino las 2 que se pongan los seres humanos tendrán que ponerse cada 6 meses un refuerzo, las nuevas variedades de todo tipo de coronavirus, entonces nuevas vacunas, mina de oro completa, ¿sí? Para esos monopolios u oligopolios tutelados mundialmente por un esquema global de reglas construidas en los últimos 70 años. La otra dimensión que me interesa, ¿verdad? En el año de la pandemia, el último año, según reportes del Instituto Internacional de Investigación para la Paz en Estocolmo, en su informe de 2021, Estados Unidos incrementa el gasto militar en un 39% del gasto mundial. ¿Sí? Está en manos de los Estados Unidos. Y el 13% en China. ¿De acuerdo? De manera que el meganegocio de las armas, el meganegocio de los ejércitos, el meganegocio de la policía a nivel local, nacional e internacional, otra mina de oro. ¿Sí? Y como dicen los geopolíticos norteamericanos, que les encanta adobar las ideologías legitimadoras del capitalismo, Joseph Neal le llama a esto, ¿verdad? El poder duro y el poder blando. Control de finanzas, control de mercados, control del aparato militar y, como se estiló en la década de los 80, se trata de sociedades de mercado con mercados electorales. Y el mercado electoral, como bien decía Esteban, y como está planteado en las tesis de Piketty, son democracias procedimentales, ¿de acuerdo? Basadas en profundas desigualdades, en pobreza, en desigualdad, en violencias. Este es el gráfico del Instituto Internacional de Estudios para la Paz, el CIPRI, donde muestra claramente, ¿verdad?, esos regímenes desigualitarios en la dimensión militar, muy poco trabajada en el libro de Piketty, muestran efectivamente cómo en todos los continentes, pero particularmente, ¿verdad?, en esos que se reclaman hegemones del mundo contemporáneo, Estados Unidos y China, el incremento sustantivo y profundo durante el tiempo de la pandemia. Es decir, en el juego de las geopolíticas, en el juego del mantenimiento de la seguridad mundial, en esa lógica, en esa narrativa del periodo del régimen desigualitario propietarista, nos encontramos efectivamente con que
No importaba, ¿verdad?, que estuviera Trump o Biden, ¿verdad? Su primera declaración al tomar posesión es que viene a ser a Estados Unidos de nuevo el garante de la hegemonía mundial. ¿De acuerdo? Pueden ver las articulaciones. Relaciones económicas, lógica de acumulación, control financiero, control político, control militar, control de mercados y un sistema internacional, una arquitectura institucional completa que garantiza la producción y reproducción de ese sistema del capitalismo global. Y es importante subrayar todo esto porque es una de las tesis centrales de Piketty que voy a discutir aquí, su propuesta de 5 dimensiones para superar el capitalismo. Y quiero cuestionar si en efecto sus tesis alcanzan para hablar de la superación del capitalismo como él lo diagnostica y lo critica. Ha señalado con claridad que las sociedades tienen necesidad de justificar sus desigualdades, y sin esas justificaciones, que son los discursos y las ideologías, sostener, ¿verdad?, a puro control financiero y militar es muy difícil. Por eso se necesita naturalizar y legitimizar por medio de ideologías o de narraciones legitimadoras. Aquí señalo un nuevo elemento de contexto, ¿verdad? Con la pandemia hay surgimiento de nuevas narrativas ideológicas justificadoras de las desigualdades, profundizadas por la pandemia. Discursos sanitaristas, discursos autoritarios, naturalizadores de las desigualdades, la retórica del acceso de los derechos a la salud, la protección de la vida, y vean la expresión inmediata, una especie de sistema mundial de compasión, ¿sí?, para los que no tienen plata, para los que no tienen recursos, para que sus ciudadanos y ciudadanas reciban las vacunas de esta mina de oro, de este mega negocio. Entonces el mecanismo internacional no mercantil, sino compasivo, es el esquema NOVAX. ¿De acuerdo? Pero lo que muestran esos sistemas es, de nuevo, mercados monopolizados u oligopólicos, control total de la propiedad intelectual, control total de las patentes y además un sistema internacional construido para garantizar la acumulación vía el control de esos mercados. Una normalización, ¿verdad?, de la seguridad geopolítica por medio del incremento de la industria de las armas y el crecimiento constante del gasto militar. Nuevas narrativas, pero ven ustedes, se profundiza el negocio de las armas, se profundiza la acumulación descarnada vía patentes, acceso a medicinas, acceso a vacunas, y por supuesto dramáticamente el mundo profundamente brutal, producto del capitalismo global. Me interesa señalar también, ¿verdad?, un discurso que empieza a sonar muy fácilmente, ¿verdad?, la nueva normalidad, ¿sí? Ahora se habla también en algunos sectores de nuevas desigualdades. No, 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 no. Son estas desigualdades profundizadas de manera que hasta hace poco tiempo ni siquiera teníamos referente de dónde se podía llegar. La pandemia ha mostrado los alcances de esas desigualdades. Son dimensiones estructurales del capitalismo, ¿verdad? Mercados, entre comillas, libres están totalmente regulados, ¿verdad?, con reglas para la acumulación y la ideología fundamentalista del libre comercio con la OMC, control total de patentes y dominio monopólico o oligopólico de transnacionales de diversa naturaleza, incluidas farmacéuticas, por supuesto, y un ente internacional rector que garantiza la captura y producción de las patentes, ¿verdad?, que es la otra garantía del control de los mercados, de la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual, control total de mercados financieros, bancos privados multinacionales, la arquitectura financiera de la posguerra, Banco Mundial, Fondo Monetario y sus bancos regionales y sus bancos nacionales y privados aliados. En Costa Rica, la Asociación Bancaria Costarricense es la alianza de la banca privada y la banca pública, a eso que le llaman banca nacional o banca estatal o banca para el desarrollo. Sí, son alianzas para la acumulación y para la competitividad del modelo económico. Y capitales distribuidos en múltiples industrias, de nuevo para la acumulación, finanzas, armas, propiedad intelectual, farmacéuticas, tecnología, biotecnología, semillas,
control de recursos geoestratégicos en carbón, minas, petróleo, litio, etcétera. ¿De acuerdo? Ese panorama, ese conjunto de instituciones reguladoras, ese control monopólico u oligopólico de mercados, ¿sí? Dice Piketty con sus diagnósticos que está en condiciones de superar el capitalismo. Yo voy a reflexionar presentando las tesis centrales de Piketty en el capítulo 17 y después haré una reflexión sobre 9 temas que me parecen claves para interpretar las propuestas de Piketty, que me parece que se enmarca muy bien en el contexto de las contradicciones sociopolíticas del texto y del autor. El capítulo 17 se titula Elementos para un socialismo participativo en el siglo XXI. Directamente señala que es posible superar el actual sistema capitalista. Ven ustedes, sí, superar el actual sistema y trazar lo que podrían ser las bases de un nuevo socialismo participativo de cara al siglo XXI, desde una perspectiva igualitarista, de alcance universal, basada en propiedad social, educación y en compartir conocimiento y poder. Ahí tiene usted las 3 herramientas centrales. Perspectiva igualitaria basada en propiedad social son formas de participación de trabajadores en las empresas, ¿de acuerdo? No es ni colectivización, ni estatalización, ni control estatal de las empresas privadas o acabar con la propiedad privada de los medios de producción o de las empresas. Eso está descartado por completo. Esa propiedad social tiene esas características. La educación propone un sistema de educación de justicia educativa por medio de diversas modalidades fiscales de financiamiento, sobre todo en las regiones, áreas y poblaciones más excluidas de los excluidos del sistema de desigualdades del capitalismo contemporáneo. Y finalmente, el poder y conocimiento compartido está basado en una serie de tesis vinculadas al modelo político de la democracia procedimental, por medio de lo que él llama los bonos igualitarios para promover la participación electoral. En términos de superación del capitalismo, de propiedad social, ¿verdad? El debate sobre la propiedad justa supone nuevas formas de participación de los trabajadores en la propiedad de las empresas, hasta ¿verdad? Con cierto margen de ganancias y un cierto margen de volumen. Se reconocería hasta el 50% de participación de los trabajadores en esas megaempresas. Y el reparto de los derechos de voto y participación en la toma de decisiones de las empresas. También requiere reemplazar la propiedad privada por la propiedad temporal. Y ahí es donde lo que se subrayaba Esteban, estos impuestos progresivos, ¿verdad? Son esquemas de muy diversa naturaleza, de manera que se cuente con recursos para financiar esas, digamos, coexistencia de la propiedad privada con las formas de propiedad social que, insisto, jamás suponen la destrucción o desaparición o desregulación de la propiedad privada. Eso es un tema intocable. En educación, justicia educativa, como lo comentaba, y la organización de un sistema democrático transnacional. Es un federalismo que ahorita voy a analizar, pero ven ustedes, todo esto está atravesado de una lógica económico-política, donde los impuestos y una fiscalidad de distintas dimensiones genera los recursos necesarios, lo que supone entonces un Estado que controla y promueve y regula esas capacidades de acumulación para el sostenimiento y reproducción de los bienes colectivos, pero dejando intactas las condiciones estructurales de funcionamiento del capitalismo. A la base de todo esto, dice Piketty, hay una discusión de fondo, ¿verdad? Que es qué se entiende por sociedad justa. Para un sociólogo, ¿verdad? Esto es muy atractivo. Para la disciplina sociológica, sus oficiantes y investigadores. Una sociedad justa, dice Piketty, por eso la invitación que decía al inicio, ¿verdad? Aquí hemos dicho más de una cosa, no solo aquí, sino en América Latina desde hace 60 o 70 años, con los debates sobre las teorías de la dependencia
las críticas al desarrollismo, al estatismo interventor keynesiano, generando modelos de acumulación despiadados. De manera que tenemos una larga trayectoria en estos debates, pero Piketty la define así: es una sociedad que permite a todos sus miembros acceder a los bienes fundamentales de la manera más amplia: educación, salud, derecho al voto y participación plena de todos en las diversas relaciones socioeconómicas, las relaciones de propiedad y distribución de la renta y la riqueza con una meta. Que las relaciones eso lo hace a través del Estado, ¿de acuerdo? Evidentemente aquí tenemos el debate de Piketty con Hayek. Yo encuentro aquí, y muy sostenido en el texto, también las lógicas del cálculo del consentimiento o de las sociedades del consentimiento que proponía Buchanan en sus libros que le valieron el Premio Nobel de Economía del 87, sobre el cálculo y la teoría de la elección racional. De manera que, bueno, el capitalismo, ¿verdad?, está produciendo favorecidos y desfavorecidos, y los menos favorecidos son los que preocupan a Piketty. Hacer una sociedad justa sería garantizar accesos, ¿de acuerdo? Y para quien no tiene esos accesos, hay fiscalidad. Sorprendente, ¿verdad?, que en este debate el mismo Piketty señala, ¿verdad?, que una sociedad justa no implica ni uniformidad ni igualdad absoluta. Esa es otra gran característica del debate ideológico, político, filosófico y sociológico que se puede tener con un autor, digamos, con la densa argumentación y las debilidades teórico-metodológicas, epistémico-políticas que ha señalado Esteban y que estamos subrayando aquí. De manera que esa sociedad justa también puede contener, como lo subraya claramente Piketty, pese a que se actúa en función de los menos favorecidos, desigualdades en acceso a renta y riqueza pueden ser justas. Ese es un punto estratégico sobre el que yo no encontré sostén argumentativo, ni empírico, ni teórico, ni filosófico, ni ideológico que se sostenga dentro del texto. Desigualdades de renta y riqueza pueden ser justas porque finalmente, para un autor que se ha preocupado tanto por los discursos, por las ideologías, esta definición tan poco sostenida a mí me parece que se acerca y lo acerca claramente a una construcción ideológica que mostraría, ¿verdad?, que las aspiraciones a la sociedad justa también tienen severas limitaciones en lo concerniente a esas desigualdades, ¿verdad?, que tocarían más allá de lo conveniente, la acumulación de riqueza y de renta. Claramente es una obra inspirada en el socialismo democrático, así lo subraya, no tiene ninguna dificultad, lo discute, ¿verdad?, en muchos planos, histórica y políticamente. Las propuestas se inscriben en la tradición del socialismo democrático, en especial la superación de la propiedad privada y en la participación de los trabajadores y sus representantes en la gobernanza empresarial. Pero ven ustedes, la superación de la propiedad privada, insisto, no es una eliminación, es una coexistencia de las formas históricas del capitalismo acumulador, de las empresas monopólicas y oligopólicas, junto con formas, ¿sí?, de participación accionaria de grupos de trabajadores dentro de esas empresas. De manera que también me parece claramente un mecanismo que, si existiera, es un gran mecanismo de producción y reproducción del capitalismo, aunque, ¿verdad?, se reclame que esas son formas de propiedad colectiva, de propiedad social, ¿de acuerdo? No es colectivización ni control de las empresas por parte de los trabajadores. No está hablando de eso en ningún plan. De manera que a esto le llaman socialismo participativo, ¿verdad?, para alejarse de pues dos fantasmas que lo desvelan, ¿verdad?, que es el estatismo al estilo soviético y el socialismo estatal, más allá de los límites de las regulaciones neokeynesianas de control en políticas fiscales que propone el autor.
Entonces, la superación del capitalismo, ahora yo en las reflexiones y a lo largo de los comentarios le he puesto comillas. Hay un conjunto de acciones interrelacionadas para superarlo, ¿verdad? Propiedad social, como lo comento, cogestión de las empresas, empleo más equitativo y más duradero, tanto en los países podrían entablar, ¿verdad?, la destrucción de la globalización hipercapitalista y digital de los años 90 al 2020. Es decir, un panorama de desolación, una eventual destructividad vía procesos de acumulación, el desgaste de los recursos naturales a nivel mundial, la destrucción de los recursos, el impacto en el cambio climático, las emisiones ya conocidas, la concentración militar, política, económica. Frente a ese panorama, ¿qué hacer? Socialismo participativo. Esa es la respuesta de Piketty. Ahora paso yo a reflexionar para el cierre de estas reflexiones, algunas de las que yo considero ejes de contradicciones sociopolíticas en la propuesta. Lo primero es que siendo verdad, las contradicciones, las desigualdades son construidas, no son naturales, ¿verdad? Hay que recordar que la construcción de ese ensamble jurídico, económico, político de las reglas globales de la acumulación, tuteladas por transnacionales y administradas por estados nacionales, entre comillas, lleva casi 70 años, ¿sí? Y tiene todas las organizaciones que señalé al inicio de esta conferencia. La OMPI para la propiedad intelectual, Banco Mundial, Fondo Monetario, sus bancos regionales, las formas de asociación militar, la OTAN, la Organización Mundial del Comercio. Ese es el conjunto de instituciones, ¿sí?, que constituyen la arquitectura mundial de la producción y reproducción del régimen de acumulación del capitalismo global, ¿sí? Entonces, cuestiono, ¿alcanzará el federalismo global, propone Piketty? Es una especie de convencimiento internacional que hay que tender al bienestar colectivo y no a la autodestrucción, ¿sí? Habla de justicia transnacional, creando modelos de asambleas transnacionales que se encarguen de la administración de los bienes públicos globales y de la justicia fiscal global. Pero ese esquema del federalismo parte, vean ustedes, ¿sí?, de la creación de esa especie de asambleas transnacionales. Habría una, ¿verdad?, asambleas que tienen expresión parlamentaria, Parlamento Europeo, Parlamento Africano, Parlamento Latinoamericano, ¿sí?, cuyos representantes son nombrados en elecciones o nombrados por los estados, ¿sí? Entonces, ¿cómo se construye esa nueva federación? ¿Sí? Eso. Y alcanza a construir la federación, si se pudiera, para desarticular esa arquitectura político-institucional, financiera y militar. Yo lo veo muy complicado. La segunda, ¿verdad?, es que un sistema estructurado internacionalmente para la acumulación, tutelado militarmente, ¿verdad?, con un grupo como el del G7, con capacidad y poder nuclear y capacidad de veto, aguantará que se le desmantele en nombre de una sociedad justa, ¿sí? Se podrá superar el capitalismo incluyendo a los trabajadores en la propiedad de las empresas, digo, coexistiendo con la lógica clásica de la acumulación y el despojo, ¿sí? Lo aceptarán los dueños, ¿verdad? Las transnacionales, de nuevo, ¿verdad? Creo que ahí tenemos una segunda contradicción político-económica, sociopolítica, político-cultural, que encuentra, ¿verdad?, en la arquitectura global de las instituciones y los estados y las transnacionales que controlan esos mercados, su principal foco de resistencia. Una tesis de fondo que está abierta, me parece, solo sugerida, pero poco trabajada, y yo prefiero traerla a debate directamente. Se puede superar, entre comillas, el carácter intrínsecamente acumulador del capitalismo y sus poderes hegemónicos sin procesos violentos. ¿Sí? Bastará con la suma de procesos electorales, que es lo que propone Piketty, ¿sí? Basta ver, ¿verdad?, las respuestas de las movilizaciones multitudinarias en todos los países o en la mayoría de ellos, ¿verdad?, cómo fueron tratados los chalecos amarillos en Francia, las movilizaciones en América Latina, y ver las respuestas de ese carácter hegemónico de producción y reproducción del sistema de acumulación. Todas son de carácter represivo, autoritaria, ¿sí?
y los ejercicios de violencia para preservar el orden económico son parte del ensamble policial militar del capitalismo. ¿Cómo ir a la construcción de esas condiciones para superar? ¿Sí? Si cada vez que movimientos de trabajadores de cualquier naturaleza, cualquier discurso o planteamiento que suene crítico o peligroso para ese sistema y sus ideologías, de inmediato convierten al interlocutor no en un demócrata, sino en un enemigo del sistema. ¿Sí? Ustedes han visto a los niños y niñas migrantes que vulgarmente les llaman que caminan solos, ¿verdad? En las migraciones hacia los Estados Unidos son detenidos, metidos en jaulas, encarcelados, perseguidos por la policía, niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Y se reclama que son una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿De acuerdo? Esa lógica perversa, ¿dónde está el sistema internacional de protección de derechos humanos para tutelar y acabar con semejantes violentaciones a los derechos? Sí, esa es la lógica del sistema. Sí, son disputas por el poder y el control. Y la discusión, ¿verdad?, planteada por Piketty deja abierto por completo, ¿sí?, cuáles son los límites de su generosidad. Se pueden resolver las contradicciones con mecanismos de compensación fiscal y estímulos económicos para movilizar los mercados electorales. Yo tengo severas dudas sobre ello y creo que aquí hay problemas ideológicos, políticos, filosóficos de fondo. La cuarta dimensión que me interesa discutir de esas contradicciones, la fiscalidad para la justicia que propone Piketty en cualquiera de sus dimensiones, ¿verdad? Pudiéramos preguntarnos de entrada si el capitalismo es justo. No lo es. Piketty lo demuestra, ¿verdad? Entonces no será mejor, como lo subraya el mismo Piketty, ¿verdad?, hablar de un capitalismo menos injusto, ¿verdad?, antes que hablar de socialismo. Creo que ahí hay una gran disputa abierta por el libro. A mí me parece una tesis muy provocadora. No alcanzo a discutirla a fondo aquí. Solo eso merecería un debate completo que tal vez podamos dar en el tercer seminario, porque evidentemente a mí me parece que estamos hablando de producción y reproducción de capitalismos menos injustos. Y eso es lo que está haciendo la obra de Piketty. Aunque claro, todas esas medidas de fiscalismo, de fiscalización, de nuevos impuestos, de participación de los trabajadores en las empresas, en la Costa Rica bicentenaria, entre comillas, de hoy, ¿verdad? Eso suena a un ultracomunista. Es decir, Piketty aquí, leído por la Academia de Centroamérica, la OCAEP, el gobierno de Carlos Alvarado, sus economistas y asesores, sus aliados legislativos, es comunismo puro. Sí, Piketty es un terrorista completo. ¿Sí? Lo que muestra, ¿verdad?, es la tristeza de las dimensiones de esta fase de notable endurecimiento del conservadurismo y el autoritarismo que ya ha caracterizado bien Esteban. Una democracia justa, ¿verdad?, es otro gran debate, financiada con bonos para la igualdad democrática en sociedades estructuralmente desiguales, excluyentes, violentas, militarizadas. Contradicción profunda. ¿Se puede hacer más democrático el procedimentalismo democrático? Sí. ¿Qué propone Piketty? Bonos para la igualdad. ¿Qué quieren los bonos para la igualdad? Hacer menos desigual el sistema, logrando participación de más electores. ¿De acuerdo? Pero participación, ya lo sabemos, ahí está el concepto, no significa poder de decisión. ¿Sí? Las bases de acumulación de ese poder, el monopolio de la representación de los partidos controlados por esos carteles que bien señalaba Esteban, que coincido totalmente con su interpretación. Esos son los problemas estructurales, ¿sí? Si tenemos el estímulo económico, vean ustedes, es una fiscalidad para la participación, pero esa participación no hace decisión, ¿de acuerdo? Financiar mayorías, ¿verdad?, no hace más justo ni democrático el sistema. De manera que quedan intactas las bases del discurso de legitimación y reproducción de los sistemas de acumulación. ¿Se puede llamar esto una superación del capitalismo con una propuesta socialista? Yo considero que no. Me parece que sus tesis de superación es una nueva narrativa de legitimación del capitalismo. Lo que hay es un refinamiento ideológico en interpretación de su historia y sus desigualdades. Aunque, como ya lo dije en la primera presentación, reconozco amplia y profundamente los aportes que da un libro como este. Listo, ya voy a concluir con las dos que me quedan, Nancy. Gracias. El tema de las desigualdades justas me parece que está
Es uno de los temas de fondo del libro menos trabajados. No encuentro sostén por ningún lado. En todo caso, ¿verdad? En las condiciones de la pandemia vamos hacia una brutalización de esas condiciones que en ningún lado pudieran ser llamadas desigualdades justas. Y para terminar, Piketty reconoce en su capítulo 17 con claridad la limitación de las propuestas. Todas, dice, parten de la reflexión que supone que disponemos de un tiempo infinito para debatir en una enorme ágora global y convencer a los ciudadanos del mundo de cuál es la mejor manera de organizar el régimen de propiedad, el sistema fiscal, el sistema educativo y el propio sistema democrático. ¿Sí? Pese a las limitaciones de sus supuestos, ¿verdad? Aún vale la pena proponer, ¿verdad?, que la justicia es el resultado de una deliberación colectiva. En eso estoy de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo, ¿verdad?, es efectivamente en reclamar un ágora global inexistente, ¿sí? Aunque sí coincido en la esperanza, ¿verdad?, que son las luchas colectivas las que muestra la historia, las que han permitido la superación de esas condiciones y el cambio histórico. Finalmente, ¿verdad?, Piketty es un socialdemócrata, por ello no enfatiza en las luchas de clases, sino en las luchas ideológicas. La historia, dice Piketty, es una lucha de ideologías y de búsqueda de justicia, modificando la frase de Marx y Engels. Pero hay que subrayar que nuclearmente es lucha de clases. Eso no es una lucha de ideas abstractas, es una lucha de clases construyendo narrativas de legitimación de sus condiciones de explotación y de acumulación. ¿Sí? De manera que el debate político, ideológico y hasta filosófico sigue abierto. Libro muy provocador. Ojalá continuemos en esas disputas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos los cierres de los dos expositores, que también son muy provocadores y retoman parte de los elementos, yo diría, más polémicos del texto, en el cual se quedan algunos aspectos sin resolverse, ¿verdad? Y sin, por lo menos en el texto, ¿no? Sin totalmente agotar la discusión. No me han dicho que existen preguntas, lo que existen son comentarios principalmente, que en este momento no tengo acceso y no los puedo ver, pero a mí por lo menos sí me gustaría mucho si ustedes pueden hacer una segunda ronda acotando a algunos aspectos centrales que tiene que ver con algunos elementos que ya venían planteando, ¿verdad? Y que, bueno, yo quería retomar, pero que justamente Randall cerró, no sabía que iba a cerrar así con la presentación, con este planteamiento que hace Piketty de qué pasa con las alternativas, ¿verdad? ¿Cuál es su apuesta, verdad? Si es que contradictoriamente habla de un socialismo, ¿verdad? Pero que en realidad de lo que está hablando es de un capitalismo más justo o menos injusto, ¿verdad? Pero que se queda en eso, ¿verdad? Siempre a partir de una lógica del sistema capitalista, y que inicialmente en el libro él retoma mucho sobre la importancia que él le da justamente a las salidas, es decir, que este texto no es un texto solo para dedicarse a lamentarse, como lo dice directamente, ¿verdad? No es un texto que esté escrito para lamentarse sobre todo lo malo del capitalismo y de todas las injusticias que produce, que se muestran con muchos de sus datos y con otros que no están dentro del texto, obviamente, y que quiere avanzar
justamente hacia esta actitud propositiva de, bueno, tenemos la capacidad, porque también lo plantea en el libro, la capacidad de proponer y sobre todo de generar cambios, de generar cambios de carácter social y estructural y no quedarnos en más de lo mismo, que es lo que tenemos desde la década de los años 80, ¿verdad? Del siglo pasado, a partir de la crisis económica y de cómo va, es decir, que eso es lo que demuestra con su libro, aumentando las desigualdades sociales y se van profundizando, ¿verdad? Continuamente más, y un ejemplo muy claro es nuestro país, ¿verdad? Que aunque en la década de los 80, 90 trabajamos con unas modalidades de políticas sociales a la tica, que hablábamos así, ¿verdad? Esas opciones se van perdiendo espacio y peso en la actualidad y ganan las posiciones de carácter más neoliberal. Y con ello la profundización de las desigualdades en el país. Entonces, bueno, esos elementos que él planteaba, es decir, no quedarnos solo en señalar el problema, sino en generar alternativas, ¿verdad? Pero ¿cuáles son las alternativas? Y sí, como muchos, y creo que es una apuesta que hace la mayoría de personas, de pensadores que trabajan desde una óptica desde los países occidentales desarrollados, que es encontrar respuestas desde el propio capitalismo para no entrar en contrariedad con las élites de poder y estas redes de poder que están controlando los mercados nacionales e internacionales. Entonces me gustaría que ustedes pues reaccionen a este tema que ya de por sí Randall lo estaba señalando al final de su exposición. Esteban. Creo que, bueno, añadiendo a ese tema, nada más mencionar que creo que hay varias preguntas en el chat. Okay. Luego podríamos, en Voy YouTube a irme y al chat. otros, que podríamos retomar también en la transmisión en vivo de YouTube. Sobre, a ver, digamos, hay que tomar en cuenta, Piketty hace una lectura, la inició en el texto anterior y la continúa en este, y que parece que queda fascinado con el modelo del capitalismo renano existente en los países noruegos, en los países nórdicos y en Alemania, donde se empiezan a elaborar una serie de experimentos en torno a la propiedad mixta, digamos, y la participación de trabajadores dentro de la toma de decisiones de las empresas, ¿no? Y a partir de ahí él empieza también a reelaborar una propuesta un poco iluminado por esas experiencias del capitalismo nórdico o el capitalismo bienestar. Y hay que tomar en cuenta, digamos, que son diferencias, yo mencionaba en la presentación inicial, que son diferencias de nomenclatura dentro del texto, pero que remiten a una base epistémica y a una opción ideológico-política del mismo autor. Claramente, como decía el profesor Randall, abiertamente socialdemócrata, ¿no? Tratando de recuperar la tradición socialdemócrata y ojalá, dice él, llegando a los niveles que alcanzó la reducción de la igualdad en Suecia. Específicamente hace alusión, digamos, al experimento sueco con combinaciones de propiedad mixta, una fuerte política de intervención estatal, gestión estatal, etc. Pero de nuevo, digamos, aquí hay un problema teórico, conceptual, político de fondo,
que es que Piketty no entiende lo que nosotros entendemos por capitalismo, digamos, y Piketty entiende otra cosa. En el texto queda claro, por ejemplo, que para él socialdemocracia es otra cosa distinta, es una forma de gestión de la propiedad privada, pública y mixta, distinta a la que ofrece el capitalismo. No lo entiende como una lógica de gestión del capitalismo como normalmente nosotros en estos debates lo comprendemos, ¿no? Y eso es una clara limitación, importante limitación de Piketty en su propuesta, y que por eso decía lo hace difícil a la hora de dialogar y ponerlo en debate, digamos, con otros autores, ponerlo en perspectiva con otros autores, por ese intento de crear un marco conceptual propio, digamos, que me parece que es importante mencionar. En efecto, digamos, de lo que se trata es de presentar la socialdemocracia como algo distinto. Y por algo distinto él entiende simple y sencillamente un régimen donde la propiedad privada no esté sacralizada, que para eso es, para Piketty eso es capitalismo. Capitalismo es un sistema ideológico, político y económico y jurídico también en donde la propiedad privada está sacralizada. Y por supuesto yo creo que ahí hace un aporte de tratar de pensar más allá de la propiedad privada, etcétera, pero claramente limitado al enfocarse, digamos, al creer que la socialdemocracia es una opción superadora, que no lo demostró ser, digamos, aunque hubo importantes avances en términos de reducción de las desigualdades. Piketty menciona correctamente que gran parte del aumento de las desigualdades se debe a la a la grosera reducción de impuestos hacia los sectores enriquecidos, ¿verdad? Por ejemplo, hace una propuesta que se me olvidó mencionar en este y en el anterior libro, que es de impuestos a la herencia. Si hoy en Costa Rica planteamos los impuestos, en Costa Rica no existe impuesto a la herencia, ¿verdad? Y asusta un dato como eso. El impuesto más progresivo, uno de los impuestos más progresivos, que tiene un potencial redistributivo impresionante, no existe, simplemente no existe, ni siquiera se debate. En el caso costarricense, y es llamativo, que quede por fuera, digamos, de las reformas fiscales, que no se hable, ¿verdad? Hay una política de la ignorancia, por así decirlo. Hay una política de la ignorancia con respecto a un régimen de ignorancia con respecto, en Costa Rica, con respecto a alternativas, como menciona el profesor Randall, medianamente redistributivas, que son clasificadas como radicales, ¿no? Entonces es un escenario complejo, nacional, global. No es tan fácil como dice Piketty plantear estas reformas, que son reformas mínimas para blanquear, para desentar la misma gestión del capitalismo. No hay viabilidad. Incluso actualmente vean ustedes que, por ejemplo, Macron en Francia, Macron se movió claramente a la derecha, ni siquiera al centro derecha. Está asumiendo el discurso de la extrema derecha de Marine Le Pen, ¿verdad? Planteó en los últimos debates, es el representante del capitalismo progresista, planteó en los últimos debates la idea de el islamoizquierdismo, la amenaza de lo que él llama el islamoizquierdismo, ¿verdad? Es decir, actualmente, incluso en el escenario de pandemia, más bien parece que las lealtades y el espectro ideológico político se está moviendo todavía más a la derecha, incluso en esos sectores, entre comillas, llamados progresistas. En el caso de esa izquierda bramánica, ¿verdad? Que incluso creo, no recuerdo bien, pero creo que Piketty posicionaba a Macron como parte de esa izquierda bramánica. Por lo menos surgió del Partido Socialista Francés, que es de la izquierda bramánica. Entonces eso ese es un escenario complejo. Creo que hay algunas preguntas también que me gustaría nada más mencionar
y dar algunas pinceladas para cederle el tiempo y la palabra al profesor Randall. No, una es de Armando, ¿cuál es la diferencia entre reformas para apuntalar el capitalismo y reformas orientadas a abrir una perspectiva anticapitalista? Otra es si Piketty piensa la propiedad como un bien común, menos desde la teoría conservadora, sino más desde Harvey, Federici, Laval y Dardot, es decir, más allá de la lógica del Estado y del mercado. Armando también pregunta qué hay más allá de lo público y lo privado, y creo que hay otras preguntas que podemos luego ir retomando. Sobre el debate central, digamos, en el que nos estamos concentrando ahorita, yo diría, y que es algo que no plantea Piketty, que es claramente una política de superación del capitalismo plantearía procesos de expropiación hacia los sectores, no al conjunto. Piketty menciona correctamente que la clase media siempre va a tener miedo en los procesos de redistribución, digamos, de la riqueza, y él lo identifica y dice hay que saber cómo llegar a ese escenario, pero no va más allá y plantear la necesidad de recuperar bienes que son producción social, ¿no? Que se deben a la producción social y que deben estar en conjunto de el debate y en función del debate y la organización democrática de la producción económica. Y aquí habría que plantear la democracia procedimental no necesariamente implica democracia económica. Y yo plantearía que una orientación superadora del capitalismo es justamente una gestión democrática, no solo de las decisiones políticas, sino de las decisiones incluso de distribución, de permitir eso que mencionaba Pick, de permitir no las desigualdades, porque eso es otra cosa, ¿verdad? Las desigualdades son estructurales, pero sí la diferenciación social, socioeconómica, pero que surja de un debate democrático en torno a la gestión de los recursos económicos, en torno a la producción, en torno a la apropiación. Y un debate y algo que uno nota, ¿verdad?, en el texto y que lo cataloga o lo que permite marcarlo dentro de una propuesta de gestión de progre del capitalismo es la ausencia de un debate sobre el papel del sector financiero y la reforma del sector financiero privado. No existe en Piketty, ¿no? Y que es fundamental si realmente lo que se pretende es la superación del capitalismo, ¿no? Y eso, en cualquier reflexión que plantee, cualquier superación, incluso cualquier reforma, ya sea democrática, de transición o radical, ¿no?, hay que poner en el centro, como bien lo mencionaba el profesor Randall, la reforma del sistema financiero internacional, global, ¿no? Y avanzar hacia una gestión democrática del sector financiero, un debate realmente que nos está dando actualmente, ¿no? ¿Verdad? Y eso es lo que plantearía. Yo creo que, a ver, digamos, la propuesta de Piketty es muy sencilla, viene más orientado, digamos, del análisis de las experiencias históricas que de algún autor en particular. De hecho, es lamentable, digamos, la ausencia de ciertas referencias, por ejemplo, en concreto, sobre el tema de la desigualdad. Claro. Sí, ya, con esto termino. Sobre el tema de la desigualdad existe abundante literatura sobre los orígenes de la desigualdad, que Piketty lo pasa por alto. Un libro que se pretende histórico debe retomar esos debates de Marvin Harris, de David Graeber, incluso de Engels, con distintas orientaciones, cada uno de ellos que plantean de dónde vienen las desigualdades, lo deja de lado. El concepto, algo que se me olvidó mencionar, el concepto del régimen de desigualdad no es de Piketty, y lamentablemente nos cita, digamos, a los autores que han trabajado ese concepto, que se ubican en la tradición postcolonial, digamos, de autores postcoloniales como el profesor Sergio Costa de la Universidad de Berlín, se me olvida ahorita el nombre de la profesora John Oker, creo que es que se llama, quien propuso, quien es la primera en proponer el concepto de regímenes de desigualdad,
Piketty le da una relectura a ese concepto más desde una perspectiva institucional y menos de la pretensión de identificar, digamos, los entrelazamientos de las distintas manifestaciones de la desigualdad. Con eso nada más cerrado, creo que ahí quedan otras preguntas pendientes que también se pueden retomar. Gracias. Bueno, gracias. Randall. Sí, yo quería referirme a algún comentario que hay en el chat, a dos de ellos. Armando, sí, hace una pregunta muy sugestiva, que hay más allá de lo público y lo privado. Yo le respondería por mis investigaciones que lo que hay es un entrelazamiento complejo, ¿sí?, entre actores político-económicos, públicos y privados, que es lo que llevan a esta fase de cartelización de las democracias procedimentales. Entonces, en consonancia con el argumento de Esteban, a veces resulta casi que indiscernible hasta dónde llega lo público y dónde está lo privado. Y usted ve el peso en 40 años, ¿verdad?, de la formulación de la política económica, financiera y exportadora en Costa Rica. Eso pasa, ¿verdad?, por organismos privados que han colonizado la decisión política de eso que se llama el carácter público del Estado. Decisiones de banca central, decisiones de política de exportación, la construcción del modelo exportador, el régimen de privilegios y de exoneraciones para las zonas francas, el régimen de exoneraciones y privilegios para la banca privada. Todo eso es parte, ¿verdad?, de este entrelazamiento de organizaciones como Consultores Económicos Financieros, CEFSA, la Academia Centroamérica, la ANFE, este grupo de las últimas década y media, Horizonte Positivo, donde el grueso, ¿verdad?, tienen una red de redes que es la Coalición de Iniciativas de Desarrollo, CINDE, donde participan todas estas organizaciones privadas y además la Cámara de Industrias, la Cámara de Comercio, la Cámara de Exportadores y sus representantes están en todos los gabinetes de los últimos 35 años en Costa Rica. Fueron los que consolidaron el modelo de la eficiencia exportadora que llaman. Entonces, quienes necesitan competir y acumular son esos sectores, no Costa Rica, ¿sí? A mí no me desvele ese cuento, ¿verdad?, que si no vamos a la competitividad y que si no somos exportadores el país se derrumba. Eso es una típica narrativa de legitimación hegemónica, porque no nos permite pensar otras formas de manejo estatal de lo económico, de lo político, de lo financiero, del acceso a los derechos colectivos, ¿sí?, sino que hay un silenciamiento brutal de lo que no pase por el único discurso hegemónico. Toda la crisis pandémica en lo político, económico y financiero y en lo sanitario ha sido manejado por esta lógica. Silenciamiento total. Descalificación total de otras posiciones que no sean la destrucción de la inversión colectiva de 5 o 6 décadas en eso que llaman Estado Social de Derecho. ¿De acuerdo? Afectación estructural de los derechos colectivos laborales, públicos y privados, porque la crisis la va a pagar los trabajadores públicos y privados. ¿De acuerdo? Depreciación general de los salarios, depreciación de condiciones de vida, intactas las zonas francas, intactos la banca privada, intacta la acumulación del capital estatal en la banca pública, que es un gran ente también desmovilizador del sector financiero privado. ¿Sí? ¿Qué hay más allá? No, hay una interrelación. Lo grave es no discernir cuáles son los límites entre lo público y lo privado. Y la intervención descarnada vía monopolio de representación que hacen los partidos políticos para seguir administrando esa lógica general de acumulación, de desestatización, de fortalecimiento de lo estatal para garantizar la seguridad privada, la seguridad estatal de las empresas, la seguridad jurídica de las empresas y el modelo de acumulación. ¿De acuerdo? Desfinanciada por completo la caja en términos de la inversión en la pandemia, y más bien se rebajan las cuotas
se privilegian regímenes de exoneración para el pago, ¿sí?, de eso que llaman los economistas del odio en Costa Rica las cargas sociales. No, esos son impuestos que una sociedad medianamente democrática y civilizada aceptaría y los empresarios reconocerían como justa, fíjense ustedes, esto que está discutiendo Piketty, el que usted necesita institucionalidad pública que le garantice bienes colectivos y públicos para la eficiencia del sistema económico, hasta eso es intocable en Costa Rica. Entonces, hay una pregunta ahí que señalaba también Karina sobre estas relaciones entre el sistema fiscal y el Estado Social de Derecho. Y ahí nada más quisiera decir que no pudiéramos estar satisfechos solamente con el reclamo, a veces ya casi que sin sostén material y político, de eso que se llama Estado Social de Derecho, sin ir a ver también las profundas diferenciaciones de clase, de raza, de género, producidas en ese Estado Social de Derecho. Nancy Fraser, ¿verdad?, en sus famosos debates maravillosos sobre el reconocimiento y la redistribución, que finalmente es eso de lo que estamos hablando, ha discutido profundamente que conforme se reconozcan derechos sin política económica que los sostengan, eso es seguir, ¿verdad?, reproduciendo las condiciones estructurales de la desigualdad cultural, de las desigualdades simbólicas, que son las otras dimensiones que excluyen, ¿verdad?, poblaciones afrodescendientes, indígenas, mujeres, personas con discapacidad, y que garantizan entonces efectivamente la aparente, ¿verdad?, normalización de un sistema que tiene cara de Estado Social de Derecho, ¿verdad?, pero que si uno lo ve en condiciones de la superación de esas desigualdades por estas otras dimensiones, están intactas en Costa Rica. De manera que, bueno, libro sugerente, por dicha podemos venir a discutir esto, por dicha tenemos este espacio para polemizar. Y bueno, adelante. Gracias, sí, es que estaba leyendo una pregunta de Armando que dice que no entendió a qué se refiere, creo que es Paulo Coto, con que está fuera de la lógica del capitalismo público y privado. Eso tiene que ver con un comentario que él hacía anteriormente, me imagino, ¿no? Exactamente, aquí donde él dice, Paulo Coto, es decir, más allá de la lógica del Estado y del mercado, fuera de la lógica de lo público o lo privado. Y que estaba relacionado a la vez con este elemento central de lo que es la propiedad como un bien común, ¿verdad? Y la lógica conservadora que conlleva su planteamiento, ¿verdad? Y que deja de lado otros aspectos de carácter teórico como los de Harvey, Frederick, Laval y Dartmouth. Y yo creo que es que a la vez está relacionado con algo que ustedes dos ya han señalado y que es una gran debilidad del autor, que es el no entrar en confrontación o debate con otros autores, no retomarlos e incluso en alguna, es decir, e incluso no mencionarlos cuando está haciendo uso conceptual, ¿verdad?, de algunos aspectos. Y yo creo que esta parte para mí es uno de los elementos que debilita más el desarrollo de su análisis, ¿verdad?, porque no permite observarnos y no nos permite contextualizar las discusiones que existen a nivel de las ciencias sociales y obviamente también de la economía, con respecto a elementos que desde hace muchas décadas se vienen planteando, ¿verdad? Entonces pareciera que surge una nueva forma de analizar el tema de las desigualdades y del desarrollo del capitalismo actual, ¿verdad?, centrándose en
las desigualdades, pero sin contextualizar, ¿verdad? Lo que muchos han dicho, lo que muchos han analizado, lo que se ha avanzado en el debate y que nos permiten mostrar y enfatizar en esas contradicciones, ¿no? No sé si quieren agregar algo. Ajá. Es que se me quedó un tema muy interesante que preguntó alguna de las personas en el chat y sugirió Esteban. Y es recordar que en el caso de Costa Rica, vean además cómo nos estamos moviendo. El libro, este es un libro macro, ¿de acuerdo? Y estamos discutiendo del sistema capitalista, neoproprietarista, sí. Pero también hay muchos casos de análisis en el libro, ¿verdad? Sociedades concretas. Y mucho de la lógica está planteada así, ¿verdad? Aquí el debate sobre la posibilidad de alternativas anticapitalistas. A mí me parece que eso es un debate político, ideológico, colectivo. ¿Sí? No solamente un debate de la teoría política o de la teoría de la economía política postmarxista o marxista. Digamos, está planteado como una tarea histórica necesaria, profunda, radical. Por eso yo sugerí el tema, ¿verdad? Basta con quedarnos en el tema del fortalecimiento por medio de bonos para la democracia, financiando mayorías. Eso sigue en el escenario electoral. Y en el escenario electoral, las maquinarias arman mayorías. Si ese es el negocio de la democracia, es como montar una mayoría aterrorizada, asustada, porque vienen los rabachecos, porque hay que salvar a la negrita. Eso da pena, ¿de acuerdo? Pero así es como está también montada la lógica de los mercados electorales, ¿sí? Que reciben esos financiamientos, ahora sería financiar a electores para que participen, pero no van a decidir nada, ¿de acuerdo? Y tan dramático es esto que en el caso de Costa Rica, que es lo que quería subrayar, el tema de referéndum. ¿Sí? Hay 3 materias que están fuera del referéndum. Y uno pudiera decir, ese es el escenario ideal del debate profundo, democrático. ¿Sí? Materia fiscal, presupuestaria y seguridad nacional. ¿Sí? Fuera del debate por constitución. ¿De acuerdo? Entonces hemos insistido también en esos ensambles jurídico, político, económico, culturales y sus discursos de legitimación, ¿verdad? Qué maravilla sería, efectivamente, vamos a discutir a quién se le cargan impuestos y a quiénes no. ¿Por qué están intactas las zonas francas de los regímenes de exoneración? Vamos a un debate político y vamos a un referéndum también. Vamos a ver dónde se invierte el presupuesto público. ¿Por qué privilegiar la seguridad sobre la educación? ¿Por qué privilegiar capacitación militar sobre la inversión en salud y educación pública? Porque todo eso está tensionado. No, no se puede. Es constitucional. Y ahí quieren callar. ¿Sí? Muchos reclamos. Hay grandes tareas políticas aquí en perspectiva. Bien. Si no hay algún otro comentario, daría por finalizada estas conferencias. Y agradecer al doctor Randall Blancos y al máster Esteban Arias por compartir este espacio y esta lectura crítica de un texto que está dando mucho que hablar, pero que también deja muchas cosas por fuera y a muchos países también todavía por fuera, y nos encantaría de pronto poder debatir directamente con el autor, ¿no? Que se ha ocupado poco de América Latina. Rashearlo y lo invitas y discutimos. Vamos a ver. Muchas gracias. Hay un grupo importante trabajando. A crecer y a entender otras lógicas, ¿verdad? De análisis. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Bueno, muy amables y nos vemos en otro espacio. Gracias.